Excellent. Entonces, en los últimos versos de Juan 17, quisiera hacer nada más un comentario pastoral y entonces dejarlos a ustedes que platiquen. Lo único que sí me gustaría hacer es leer desde el verso 17 hasta el verso 26. Vamos a leer toda esa porción. Debe de hacer un sentido más. Hasta estoy tentado de leer todo el capítulo, pero vamos a hacer nada más verso 17. Juan 17, 17. Y dice así. Está Jesús orando por nosotros y dice, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, para que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer, para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Estos versos tienen que hacer mucho más sentido habiendo leído el contexto de todo el capítulo 17. Estudiamos nosotros cosas como, por ejemplo, hicimos algo, por ejemplo, la palabra gloria que es el griego doxa, que significa la presencia manifestada de Dios. You guys could hear him well? You guys could hear him well? That one is weak? Okay. So, entonces, la palabra doxa significa la gloria manifestada de Dios, pero quisiera ponerla en contexto también de todos pecaron y quedan destituidos de la gloria de Dios. Entonces, everybody sinned and therefore everybody is destituted, is away from the glory of God. Entonces, la palabra gloria en este contexto significa la presencia manifestada de Dios, igual que aquí, la presencia manifestada de Dios, que es donde nosotros pertenecemos, es nuestro hogar. Si tú eres sangre azul, si tú eres royal blood, por decirlo así, entonces nosotros pertenecemos en el castillo con el rey. Nosotros no pertenecemos en los suburbios. Entonces, en la gloria de Dios es como el castillo del rey. Es donde Dios habita y ahí se hace su voluntad desde su trono y en todo el castillo se hace su voluntad. Entonces, el propósito es de que la extensión de ese reino empuje hacia todo el resto del country, hacia el resto del país. Entonces, esa es más o menos la idea de lo que es el empujar el reino de Dios y empezar a conquistar lugares para que sea el lugar del rey. Y todos los forajidos, todos los malvados, todos los ladrones, todos los que se oponen, los sacamos fuera del reino del rey, porque este es territorio de nuestro rey Jesús. Esa es la idea más o menos, ¿verdad? Por supuesto, Jesús no vino a instituir un reino de violencia, pero vino a instituir un reino de amor. Entonces eso cambia las cosas radicalmente. Pero la imagen es la misma. Entonces vimos esa palabra, la palabra gloria, vimos la palabra tu nombre, que es la palabra onoma, y eso se refiere al nombre, un carácter, reputación, una persona, la expresión del carácter de una persona. Entonces Jesús dice de que no solamente nos ha metido a su gloria,
pero también nos ha puesto el nombre. Y todo esto apunta a que tenemos que estar cerca de Dios. No es tan complicado. O sea, podemos enfocarnos en los tecnicismos teológicos, pero realmente todo esto quiere decir que queremos estar cerca de papá. Dios no quiere ser conocido como el líder cósmico del universo, pero el autor de todo lo que existe quiere ser conocido como papá. El autor de todo lo que existe, siendo el Rey Supremo, quiere ser conocido como papá. Es un anhelo de cercanía, que Dios quiere ser amado y Él quiere amar también. Entonces, cuando yo leo Juan capítulo 17, yo no veo una lista de reglas o cosas que yo necesito hacer. Estoy viendo un Jesús preocupado por sus discípulos y preocupado de que ellos estén bien. Y para mí, los versos finales que se encuentran aquí en Juan 17, estamos viendo a un Jesús preocupado de que su iglesia prevalezca, pero más que nada que haya una consolidación de familia. Y Jesús tiene un problema bien grande, porque ahora tiene no solamente una familia. Por ejemplo, yo como papá, yo me preocupo de mi familia. Pero cuando somos familias mixtas, por ejemplo, una pareja que está divorciada y viene y se casa y tienen hijos cada uno, entonces hay un problema de blending entre los hijos, que falta que los hijos se lleven entre sí, falta de que todos estemos bien y que ambos lados estemos de acuerdo en cómo se van a llevar las cosas. Y Jesús está enfrentando un problema exactamente igual. Pablo enfrentó un problema exactamente igual. De hecho, estábamos platicando, Norberto y yo, que en el libro de Romanos está enviado el libro de Romanos a una iglesia que está fracturada. Tienes a gente de judíos que salieron de Roma y ahora están de regreso, ya convertidos. Y mientras tanto, como la gente romana es gentil, ellos ya se convirtieron también, muchos de ellos. Entonces tienes una iglesia gentil y tienes una iglesia judía. Y entre ellos están que chocan, no se pueden llevar. Y los judíos dicen, no, tienen que seguir la ley. Y entonces los gentiles dicen, no, nosotros recibimos la gracia y ahí nos quedamos. Entonces Pablo empieza a desarrollar la carta a los romanos y tiene otro problema más, que está enviando la carta a través de Febe, que es una mujer. Y es una apóstol a los apóstoles. Es una mujer que está llevando la carta de los romanos y la iglesia se reúne en la casa de ella. La próxima semana empezamos Romanos capítulo 1, porque es una carta que está súper cargada de riqueza. Pero lo vas a sonar también como una carta jurídica, porque está bien aburrido cuando uno más lo lee así, de barrida. Entonces por eso queremos tomarnos poco a poco para poder entenderlo. Entonces está teniendo todos estos problemas y ahora Pablo tiene esos problemas, que tiene una iglesia fragmentada, y Jesús ahora está enfrentando el problema de que va a dejar a sus discípulos y vienen discípulos detrás de los discípulos. Y yo creo que Jesús puede ver la fragmentación de la iglesia también. Y hay algo que sale de la boca de Jesús. Hay algo que sale de la boca de Pablo en Efesios. Hay algo que sale de la boca de Pablo en Corintios. Hay algo que sale de la boca de Juan. Que sean uno. Que sean uno. Para mí, antes de que nos metiéramos a Juan 17, para mí Juan 17 era un símbolo de la unidad. Ya que el pastor me llamó a que estudiara más Juan 17, encontramos toda esta riqueza, pero esencialmente Juan 17 lo compactas a que sean uno. ¿Por qué? Porque hay algo más poderoso que un ejército, una familia. Y Dios quiere crear una familia. Norberto me explicó, que es de algo que él estaba estudiando, que cuando Adán y Eva estaban en el jardín del Edén,
Dios sacó a Eva del costado de Adán, pero a Jesús cuando le clavaron en el costado esa lanza y salió la sangre y todo eso, la iglesia estaba naciendo de Jesús. Entonces es algo que te das cuenta del corazón de Dios y la perspectiva de lo que Dios quiso hacer. Él estaba dando nacimiento a una iglesia. Y cuando ves a Jesús en Juan capítulo 17, está Jesús en angustia y está orando y está pidiendo: Padre, guarda a mi amada, guarda a mi iglesia, a mi familia, mis amados. Y les doy, no solamente les doy mi espíritu, que es la presencia de Dios, que es el abrazo de papá, sino que también les doy el nombre, les doy el apellido mío, por decirlo así, para que ellos sean uno. No que por allá están los Jiménez y por allá están los Arroyo y por allá están los Brook y por allá están los Smith y lo que sea. No, para que seamos uno, bajo un apellido, bajo un nombre. Cuando nosotros nos quebramos y cuando nosotros empezamos a agarrar por nuestro rumbo, nuestras propias ideas, ignorando al hermano, entonces estamos nosotros esparciendo y no juntando. Entonces yo sé que es difícil, yo mismo encuentro ese reto en mi vida, de aceptar a las personas que no creen como nosotros, personas que lastiman porque están atacando lo mismo que estamos predicando aquí, el avance del reino de Dios. Pero son nuestros hermanos, de todas maneras. No puedo lastimarlos, me es prohibido lastimarlos, porque el reino de Dios no actúa de esa manera. Entonces Jesús dice en el verso 17: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico, para que ellos sean santificados en la verdad. La palabra santificar, la palabra griega agiazo, que significa hacer santo, separado, consagrado, apartado, purificado, pero yo considero que es dedicado a una misión o a una familia. La palabra santificado. Lo voy a ilustrar de esta manera. Resulta que estaba yo en Reading hace unos años y qué raro se siente, hace unos años estaba en Reading y me acuerdo que mi mamá me llamó por teléfono y estábamos cotorreando mi mamá y yo, simplemente platicando de la vida y lo que sea. Entonces mi mamá me estaba platicando de mi papá y me decía: pues tu papá anda en un ayuno ahorita y está haciendo un pacto con Dios. Está santificándose él porque él dice que si él se santifica, eso eventualmente va a pasar a sus hijos. Entonces al principio yo digo, qué poético. Pero entonces me empecé a dar cuenta que hay cosas en el Evangelio, cosas en nuestra vida, que no puedes enseñársela a alguien. Se las vas a transmitir. Se las vas a transmitir o a impartir, por ejemplo. Entonces se los puedo ilustrar de esta manera. Yo me casé con Evelyn y yo estoy dedicado a ella. Por 19 años ya casi he estado dedicado a ella. Y hemos tenido problemas, hemos tenido tentaciones, hemos tenido cosas que han amenazado con fragmentarlas. En una ocasión en la vida, la palabra divorcio pasó por mis labios. En una ocasión, nada más. En un momento de la tensión más grande que tuvimos en nuestro matrimonio. Y ni siquiera fue por nuestra culpa, fue por terceras personas que trataron de meterse en nuestra vida. No intencionalmente, pero nos ha sucedido. Entonces, pero yo estoy dedicado a ella y sigo dedicado a ella a pesar de las pruebas, a pesar de mi fragilidad, porque yo soy una persona muy frágil. Mi esposa es un poco más fuerte que yo en muchas cosas. Yo soy una persona que me considero yo bastante frágil.
Que si la gracia de Dios no me sostuviera desde hace mucho tiempo ya, me hubiera quebrado. Pero en ese sentido yo estoy consagrado a mi esposa. Consagrado quiere decir de que algo es exclusivo para esto. Como cuando tienes tú en tu casa una vajilla específica que solamente es para comer Thanksgiving dinner, para comer tu cena de Thanksgiving. O que tienes la china también, que esa está dedicada para no hacer nada porque nunca la usas. Es solamente para adorno, ¿no? Ajá. I don't even know why they call it China. You know, it's like, I don't think it comes from China. ¿Eh? Porque es made in China. Okay, well, that kind of makes sense. And so, tienes algunas cosas que están dedicadas para algo, que son tus cosas preciosas. Como por ejemplo, ese keyboard de arriba, el 01W, el Korg que está arriba, ese es un keyboard misionero. Ese yo lo he llevado para todas partes. Ha viajado conmigo, lo he tirado en el aeropuerto, lo he descompuesto, me lo han compuesto otra vez. Ese es mi keyboard misionero. El de abajo, el FP7, ese siempre ha sido el keyboard de mi casa. Ese nunca ha salido de mi casa, rara vez ha quedado en una iglesia. Últimamente ya quedó en una iglesia y en esta también ya se quedó aquí, pero ese siempre ha sido eso, aquí es también mi casa. Pero ese siempre ha estado en mi sala, siempre ha estado ahí donde yo lo puedo tocar, donde yo puedo inspirarme, todo lo demás. Entonces, ese keyboard bajo está consagrado para mi casa, por decirlo así. Mientras que el de arriba está consagrado para ser misionero. El estar apartados para Cristo quiere decir que estás dedicado y estás comprado, ya no eres tuyo. Estás comprado, estás comprada para vivir para Cristo. Y Jesús no solamente es un tirano que viene y les dice, conságrense, bola de cochinitos, algo así. No, Jesús dice, me voy a poner yo de ejemplo. Yo me consagro para que ellos vean el ejemplo y ellos se consagren también, siguiendo mi ejemplo. Y eso es lo que yo esperaría, que si yo me consagro a mi esposa, que mis niñas también se consagren a sus esposos. Por eso le estoy pidiendo al Señor que Dios nos guarde, que tengamos buenos esposos para mis hijas, porque yo sé que ellas les van a ser fieles. De eso no tendría duda, que es el ejemplo que nosotros les hemos dado, independientemente de si son buenas personas o no. Pero eso es lo que a mí me toca enseñarles a ellas. Me toca enseñarles la fidelidad, porque ellas me han visto sufrir a mí ante personas que me hacen la vida de cuadritos. I know it's not fun, pero ellos me han visto sufrir a mí. Y yo les he mostrado de que hay que rendir honor a una de esas personas que te hacen sufrir. Eso no quiere decir que no las puedes confrontar, puedes confrontarlas. Pero yo he tenido que confrontar pastores, he tenido que confrontar líderes que me han hecho la vida de cuadritos. Y que de alguna manera si yo no los confronto, no puedo continuar con ellos. Inclusive Danny Silk, que fue uno de mis pastores en Reading, él me abrió los ojos a esto, diciendo, si a ti te interesa una relación, la confrontas. Si no te interesa una relación, ahí dejas que se queme todo hasta que se rompa la relación. Entonces, y hace sentido entonces el siguiente verso, como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. So, en este caso Jesús nos ha dado el ejemplo. Lo dice claramente en Filipenses, que Jesús se humilló siendo rey, se volvió un rey humilde, tomó nuestra piel y ahora Él nos ha dado el ejemplo y dice que haya en ustedes el mismo parecer que en Jesús, o el mismo ejemplo. So as Jesus humbled himself, as Philippians says, let there be found in you the same attitude as of Jesus. So he made the example from the beginning. Desde el principio, Él nos dio el ejemplo a nosotros. So that when he says, as you sent me, Father, I send them into the world. That means that we get to be Jesus now. Nosotros somos ahora Jesús para el mundo. Unos zapatos muy chiquitos, ¿verdad? Those are very, very small shoes to wear. They're incredibly big. They're enormous shoes to fill. Y Jesús no espera que seamos perfectos. Jesus.
está esperando que tengamos la actitud de seguirlo, de ser como Él. Y Jesús está intercediendo aquí por nosotros, no como soldados de Él. Está intercediendo como hijos, como familia. Como yo intercedo en dolor por mis hijas, para que Dios las guarde en sus días cuando ellos caminen en mis zapatos. Pero yo no puedo pedirle a Dios algo que yo no hago en mi vida para mis niñas. Por esa razón yo necesito consagrarme. Y cuando yo caigo, necesito decirles que caí. Necesito exponerlas a mis fallas para que ellas sepan cómo levantarse otra vez. Porque yo me levanté otra vez. Y esto es el camino de la consagración. Porque en ese camino de consagración hay también santificación. Quiere decir que te vas transformando como Cristo. You're transforming. De gloria en gloria. Exactamente. Pero no ruego solo por ellos, mis discípulos, sino estoy rogando por Malena, por Ibeliz, estoy rogando por Patty, estoy rogando por Isaac, estoy rogando por todos los que vienen. Jesus is interceding for you, having you in mind, as my dad explained a few weeks ago, or maybe last week, that we were in the mind of God before the world began. Nosotros ya estamos en la mente de Dios antes de que el mundo empezara. Solo está pidiendo exclusivamente por ti y por mí. Esta oración yo la puedo personalizar para mí. Cristo oró por mí, sin poner mi nombre allí, pero mi nombre está escrito allí. Y luego dice, para que todos sean uno. Dice, verso 20, pero no ruego solo por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Y esto da otra dimensión. Cuando nosotros pensamos en la iglesia, estamos pensando en la iglesia que existe ahorita. La iglesia bautista, la iglesia pentecostal, la iglesia cuadrangular, la iglesia católica, la iglesia etcétera, etcétera, adventista, todo esto. Pero lo curioso es de que cuando Jesús está diciendo esto, para que todos sean uno, está hablando de los discípulos porque los que Él está orando, y está orando por ti y por mí 2000 años después. Y está orando por todos los demás que van a venir después de Él. Recuerda que Él está dando a nacer a una iglesia, está dando parto a una iglesia, por decirlo así. Entonces Él está orando por toda la iglesia en todas sus edades. Es otra dimensión completamente diferente de cómo pensar en ello. Porque si yo no soy aparte de mi hermano, yo no soy aparte tampoco de la iglesia del ayer. She lost the tooth. That's awesome. Yay, yay. That's a champion right there. Entonces, después dice, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, para que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Regresando al concepto de familia. Si Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son una familia, y de su amor procrearon al ser humano, lo cual es más que poético, es una realidad. Y el ser humano decidió irse lejos de ellos. El padre siempre ha estado a la puerta de la casa esperando a que regrese el hijo otra vez. Y cuando él viene de regreso, viene y se le echa al cuello y empieza a besarlo y amarlo, porque ese es el deseo de papá y siempre lo ha sido, el que nos vea a nosotros regresar. Yo sé que mucha gente perdida allá afuera,
Pero yo he visto que hay tantos hijos pródigos dentro de la iglesia cristiana. Tanta gente rota y quebrada dentro de la misma iglesia. En cierta manera, en mi propia vida siempre ese ha sido el tema. Yo he predicado a la gente de allá afuera y Dios me da gracia y me ha dado algunos convertidos. Pero en mi vida yo he estado más invertido en alcanzar a la iglesia dentro de la iglesia. Alcanzar a la gente rota dentro de la iglesia. Porque hay mucha gente rota que no entienden que tienen un papá que siempre los ha amado. No me iba a ir allí, pero qué bueno que nos fuimos allí porque les voy a decir algo. Les voy a dar a leer. This is going to be hard to translate. So, because it's a whole song. So let me see if I could translate it and speak it at the same time. So, this is from the guy that writes a lot of the songs that we sing here. Un hombre que escribe muchas de las canciones aquí. Él escribió una canción por la cual lo están colgando en muchos lugares. Están diciendo que es anticristiano, que no es de Dios y que yo no sé qué tanto. Y ha recibido mucho ataque de la iglesia, personalmente. Este es Jesús Adrián Romero. So Jesús Adrián Romero is a great writer. It's like saying Michael W. Smith or something like that. It's an equivalent to that in Latin America. So he writes this song that speaks about the church, and it's a song with a lot of pain. So he basically is getting a lot of attacks because of the way he's writing, because he is very nostalgic in his songs. But then he writes the song and he made me think a lot. So I want to share it with you. So this song is dedicated to the church, and it says, dice, hasta tus puertas llegué, desnudo y sin amor, cansado de pecar. En ti encontré redención, alivio y dolor, perdón y salvación. Está hablando de la iglesia. So it says, I came to your doors, and I arrived naked and without love, tired of sinning, and I found in you redemption, ease to my pain, forgiveness and salvation. Y dice después, y vi en tu brazo sanador, and I saw in your healing arm, mezcla de amor y de condenación. In your healing arm I found a mingling of love and condemnation at the same time. Vi en tu dedo acusador falta de gracia y compasión. I saw in your accusing finger a lack of grace and compassion. And so he goes in the chorus of the song. It's very, very melancholic type of song. And it says, that's the way you are. Beautiful and fascinating. Discreet, hallucinating. Simple but arrogant. It is you. Perfume to the world. Pain in the most profound things. Cruel and so loving at the same time. This is you. Light and darkness at the same time. Grace without freedom. Talking about the church. Así eres tú, bella y fascinante, discreta, alucinante, sencilla y arrogante. Así eres tú, perfume para el mundo, dolor en lo profundo, tan cruel y tan amante. Eres luz y oscuridad, gracia sin libertad. And then he writes, dice, in your chest I learned to love and to forgive. I also learned to judge and to reject. And even though it hurts me to be with you, I will be with you until the end, because his love is going to change us. Y dice, en tu regazo aprendí a amar y perdonar, a juzgar y rechazar. Y aunque me duela estar contigo hasta el final, aunque me duela estaré contigo hasta el final, su amor nos cambiará. Y dice, I lived in the midst of miracles of love and deliverance, but I saw great contradiction. I saw grace without God and without love. That's the way you are. Beautiful and fascinating, discreet, hallucinating, simple but arrogant. This is you. Perfume to the world, pain in the most profound, cruel and loving. You are light and darkness, grace without freedom. And he's talking poetically about what he has found in the church. Dice, y vi en medio del dolor milagros de amor y liberación. Vi una gran contradicción, gracia sin Dios y sin amor.
Así eres tú, bella y fascinante, discreta, alucinante, sencilla y arrogante. Así eres tú, perfume para el mundo, dolor en lo profundo, tan cruel y tan amante. Eres luz y oscuridad, gracia sin libertad. Esta canción se llama Sencilla y Arrogante. This song is called Simple but Arrogant, and is a song dedicated to the church. So it's quite interesting. He also wrote a book that is called Beautifying Tombs and Killing Prophets. Él acaba de escribir un libro que se llama Adornando Tumbas y Matando Profetas. And is decrying his heart as a person that is exposed as a large in the church on all the pain and all the sadness that is found in the tradition in Latin America. Él está expuesto a tanto de la iglesia a través de toda Latinoamérica y él está expresando su dolor de lo que él ha encontrado en lo que está en la iglesia. And this is the very opposite of what Jesus stood for. Es lo contrario de lo que Jesús hizo. Porque Jesús dio su sangre para que fuéramos uno. He gave his blood so that we could be one. But that hasn't happened through the ages. And as soon as Martin Luther decided to divide from the Catholic Church, ever since the church keeps up dividing. It's an inheritance. He did it that way. So it's an inheritance. That makes me think we have to be careful on how we actually bring freedom. Because if we bring violence into it, violence is going to remain in the church. Entonces, desde que Martín Lutero clavó esas 95 tesis y fragmentó la iglesia con división, esa es la herencia de la iglesia evangélica. Nos hemos fragmentado desde aquel entonces, porque está en nuestro ADN, es parte de nuestra cultura, siendo que esto va en contra de lo que Jesús dijo. This goes against what Jesus said in his word, that they may be one. That doesn't mean that we don't stand for what is true, and we don't stand for reason. We stand for what is true, but we do not resort to violence for it. Nosotros nos paramos en lo que es verdadero, pero no vamos a la violencia para conseguirlo, porque nuestro reino es más superior que ella. Our kingdom is superior than that. It's a kingdom of love. Es un reino de amor. Es por eso que si alguna persona está en división o dolor contra otra persona, yo recurro más a la humildad que al castigo. That's why when there's a person that is in a hurting relationship with another person, I would rather resort to humbleness rather than violence. It's not in all cases though. I'm not generalizing. There are specific cases where there's no other way than breaking. Hay algunos casos específicos donde no hay de otra manera más que romper. Pero esto es por una simple razón. This is for a very single reason. And I'm going to touch a funny bone right there. I'm going to touch divorce. La razón por la que el divorcio sucede, the reason for divorce happens in people, is for one single reason that Jesus left. And he said, for the hardening of your hearts. Por la dureza de su corazón. Aquí no estoy martillando a nadie. I'm not hitting anyone with a hammer. I'm not talking about divorce today. I'm just giving an example of why people break fellowships in a church. Because of the hardening of the heart. La razón por la cual gente se divide es por la dureza del corazón. Y la razón por la que Dios odia divisiones, no solo el divorcio, Dios odia divisiones. God hates divisions, not only divorce. He just flat out hates divisions. Because he said so that they may be one. So God is a unity of family. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Él es una unión, una familia. And what he did is that he got us ourselves, that we were the adopted children per se. Nosotros que somos los hijos adoptados. He got us inside the circle of his family. Nos trajo dentro del círculo de su familia. That's pretty tense. Because that means that we come all roughened up from whatever nasty life that we came from. De eso es bastante difícil porque quiere decir que nos tiene que incluir al círculo y nosotros venimos como hijos adoptivos de otro lugar que Dios sabe dónde hemos estado. Y vinimos a incluirnos a esta familia y venimos con malas actitudes, venimos con pecado, venimos con todo esto. So we come with these bad attitudes, these bad habits, these horrible things. And Jesus includes us in his family. He starts washing us away from all that.
So, Él nos incluye en la familia y nos empieza a alabar a nosotros mismos de todas esas cosas. So let me turn back the translator so I could go a lot faster. Ya te prendí. All right, y luego dice en el verso 22, la gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. La gloria, la perspectiva, los he regresado a la casa para que sean uno. Los regresé a la casa para que sean uno. Y luego dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste. Yo no puedo unirme a Ibeliz, siendo que ella viene de un background diferente que el mío, que viene de un trasfondo diferente que el mío, porque no vamos a coincidir en pensamientos. Tal vez a ella le guste los cantos de una manera y a mí me gustan de otra. Pero lo que nos une es la presencia de Dios. Nos une el apellido de Dios. Nos une la cruz, por decirlo así. El sacrificio de Jesús. Entonces ella es mi hermana y me llevo bien con ella y ella se lleva bien conmigo porque estamos bajo la cruz. Eso no quiere decir que yo puedo ser áspero con ella y ella se puede enojar conmigo. Eso no quiere decir que ella no me puede confrontar si a ella no le gusta algo de mí. Tal vez no le guste Snoopy y se escandaliza porque estoy vistiendo una camisa de Snoopy. O es que me lo dice en amor y yo le respondo. Pero tenemos que ser uno. Y a veces eso requiere que hagas el esfuerzo para enfrentar a alguien que no te cae bien. O a alguien que te hizo algo difícil. Entonces dice, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad. I'm reading verse 23. Para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado. La única manera que el mundo se va a enterar que yo realmente soy la verdadera religión, porque el mundo no va a entender de la relación, pero que yo soy el representante de Jesús en la tierra, es porque el amor sobrenatural de Dios habita en mí. Y para que se vea el amor sobrenatural de Dios que habita en ti, tiene que haber contraste. That's bad news. But it's good news at the same time. Exactamente. Y lo que... Yes. Yeah, there has to be people around you that is going to have to bring that contrast. And it's not going to be enjoyable. So nothing is just a walk in the park in the gospel. No se trata de que solamente vas a disfrutarlo, todo es de color de rosa en el evangelio. It doesn't work that way. Si tú eres un diamante, tienes que ser expuesto enfrente del terciopelo negro. Es algo tan negro que solamente así se ve el diamante en todo su esplendor cuando la luz le pega. Y tenemos que estar en esos contrastes. Otro contraste difícil en el que tenemos que estar. Hay momentos en tu vida que no es solamente gente con lo que tienes que batallar. Tienes que batallar contigo mismo. Porque resulta de que en tu caminar cristiano o tu caminar cristino, half Christian walk per se, vas caminando y empiezas a hacer una regazón por todas partes. Y por tu mal carácter o por tu manera mundana de vivir, mi manera mundana de vivir, porque se me ocurrió meter un pecadito que no debía de meterlo en mi vida cristiana. Me empiezo a regar por todas partes hasta que se empieza a saturar el camino de lodo. Y nosotros creemos que en la gracia Dios nos perdona, nos da el abrazo. No te preocupes, hijo. Y viene el Señor con el trapeador y empieza a darle a todo ahí. It doesn't work that way all the time. No trabaja de esa manera todo el tiempo. Algunas veces Dios te dice, mi hijito, cómo te amo, no te preocupes, no te condeno. Pero aquí está el trapeador. Ahora regresa y empieza a limpiar toda la regazón que hiciste, porque esta es mi casa. Entonces lo que Dios quiere que yo haga es de que yo vaya y empiece a limpiar todos mis meses. Porque regreso otra vez al ejemplo de mis hijas. Si yo voy a mis hijas y yo les exijo que vivan como yo, ellas tienen que verme caer, tienen que verme levantarme. Para que cuando ellas vivan en su tiempo, ellas sepan cómo levantarse, porque me vieron levantarme a mí.
Y la gente del mundo tiene que ver eso también, que nosotros los cristianos no somos hipócritas, que los cristianos somos personas que pueden cometer un error, pero saben cómo levantarse y limpiar el error. Eso es un diamante en terciopelo negro.